Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra transmisión de seminarios en línea, esta vez con el tema la planeación territorial en Colombia y la consolidación de una política urbana nacional. Mi nombre es Tania Jiménez y esta vez me corresponde moderar esta interesante charla con nuestros panelistas, donde conoceremos más acerca de la planeación territorial en Colombia. Según nuestros registros de asistencia, tenemos muchos asistentes de Colombia, muchos asistentes desde México, y algunos se preguntarán por qué estamos escuchando o pidiendo a Colombia. Pues porque es el referente de planeación territorial en Latinoamérica. En conjunto con Brasil, varios países de Latinoamérica estamos aprendiendo lo que Colombia y Brasil llevan 20 años trabajando para procurar o organizar algunas de nuestros temas pendientes en cuanto a ordenamiento territorial. En esta ocasión abordaremos la presentación de esta estructura. Primero platicaremos un poco sobre los retos de las ciudades y la importancia de la planeación para continuar con los instrumentos de planeación territorial en Colombia, sus principales instrumentos y experiencias en ordenamiento territorial. Les recuerdo que durante la sesión podrán hacer sus preguntas a través del chat y al final de la presentación vamos a tener un espacio para que los ponentes les puedan dar respuesta. Por favor, queremos conocerlos. Si están atendiendo esta sesión solos o con sus equipos de trabajo, los invito a que suban una foto a Twitter, arrobando a WRI Ciudades o con el hashtag WRI Webinars para que podamos seguir sus comentarios. Les presento a nuestros panelistas del día de hoy. Esta vez nos acompañan Eric Vergel Tovar, doctor en Planificación Urbana y Regional por la Universidad de Carolina del Norte. Estudió Desarrollo Urbano, Reajuste de Terrenos como becaria de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA. Obtuvo un título de maestría en Planificación Territorial y Desarrollo Urbano en el Instituto de Estudios en Desarrollo Urbano y Vivienda de la Universidad de Rotterdam, en los Países Bajos. Estudió Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional de Bogotá. Durante 3 años ha trabajado en proyectos de gestión de desarrollo urbano con la Universidad del Rosario, también en Bogotá, y esto le ayudó a enriquecer su experiencia como docente investigador. Trabajó con el Departamento Nacional de Planeación en Colombia en la formulación e implementación de políticas públicas y ha realizado estudios, consultorías e investigaciones centradas en atender la realización que se gesta entre el transporte urbano, la movilidad, el desarrollo urbano, la política de suelo y la vivienda en Latinoamérica, Estados Unidos e India. También nos acompaña Natalia García, quien es gerente de regulación y normatividad urbana en WRI México. Natalia es abogada, especialista en gestión pública e instituciones administrativas en la Universidad de los Andes, tiene una maestría también en planeación urbana de la Universidad de Nueva York y se ha desempeñado en diferentes roles como consultora en temas legales de movilidad y derecho público. Estuvo trabajando en los últimos años con las concesiones del sistema Transmilenio en Bogotá y asesorando la estructuración de proyectos y en la administración de contratos de concesión. Muchísimas gracias a Eric y a Natalia por aceptar nuestra invitación a colaborar en este webinar para esta semana. Sin más, le doy pie a Natalia. Permítame nada más compartir. Ahí está. Compartir el control de la pantalla para que Natalia nos pueda apoyar con su presentación y con el control de sus diapositivas. ¿Lista? Hola Tania, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a ser parte de este webinar y a Eric por acompañarnos como nuestro experto invitado. Justamente hoy queremos... Dime. Ahí. No, listo, ya vemos tu presentación. Listo, perfecto. Hoy justamente queremos abordar de una forma muy introductoria todos los retos que tiene la planeación territorial en Colombia y el camino hacia la consolidación de una política urbana nacional. En el marco de este análisis, pues quiero simplemente empezar nuestra introducción para poderle dar la palabra a Eric,
plasmando un poco cómo está la situación de las ciudades a nivel global, siendo estas las que producen el 80% del PIB global, pues concentran hoy en día la mayoría de la actividad económica, pero al mismo tiempo son las que se les atribuye el 75% de las emisiones relacionadas con energía, lo cual pues las pone en una situación de retos muy grandes en términos de generación y mitigación de emisiones. Además de esto, pues hoy en día en el mundo el 50% de la población, es decir, más de las 2/3 ya vive en las ciudades y seguramente esto se seguirá consolidando hacia 2050. En el caso colombiano, el 80% de la población hoy en día vive en zonas urbanas, manteniendo un poco la estadística a nivel global, el 76% del PIB de Colombia se produce en las ciudades y todavía estamos en una etapa de crecimiento de nuestras ciudades en donde redondeamos hacia un 2% de crecimiento promedio anual del área urbana según el sistema de ciudades y el censo del DANE del 2018. En esta línea, pues creemos que uno de los retos que más enfrentan nuestras ciudades es justamente este fenómeno de expansión acelerada, en donde además pues siempre vemos cómo nuestras ciudades están teniendo un impacto y aumentando la presión que tienen sobre el medio ambiente. Aquí vemos a Barranquilla, Medellín, Cúcuta y Cali, una de las 4 principales ciudades en Colombia, en sus tendencias de expansión 2010 y 2014, y vemos cómo pues los procesos de expansión simplemente han sido en aumento constante y esto implica pues de una u otra forma pues unos retos muy grandes de gestión del territorio. Esto además pues tiene un fenómeno que no es necesariamente redistributivo y en las ciudades la población urbana se enfrenta a situaciones diferentes dependiendo de su condición económica y de su acceso a oportunidades. Esto se ve reflejado con unas condiciones en donde la población urbana se encuentra en áreas de escasez hídrica en un 52%, en donde el 33% de la población en Colombia se encuentra en riesgo de ser afectada por fenómenos de deslizamiento de tierras y el 9.7% de los hogares urbanos no garantizan los estándares mínimos de calidad de la vivienda definidos por las Naciones Unidas y por hábitat puntualmente. Entonces, pues claramente la expansión urbana, si bien no necesariamente es negativa en todos los casos, pues sí representa unos retos que las ciudades deben pensar cómo resolver y justamente esto nos lleva un poco hacia cuál es el rol de la planeación y de estos instrumentos de planeación. Desde un proyecto que WRA lidera a nivel global, hemos entendido que es clave pensar en una estrategia de planeación a nivel nacional de las ciudades, en donde tengamos un enfoque en ciudades compactas, conectadas y sustentables que permita, pues además, un mecanismos de gobernanza y de alianzas genuinas entre los gobiernos nacionales y locales. Esto con el fin de erradicar la pobreza, la inequidad y evitar además una catástrofe climática en torno a los fenómenos que se presentan actualmente y a la situación que estamos viviendo en términos ambientales. Desde esta iniciativa que se denomina el Coalition for Urban Transitions a nivel global, hemos identificado además que las ciudades tienen un potencial de abatimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero muy alta, estando digamos, de este potencial de abatimiento en un escenario hacia 2050, unas 17.3 billones de toneladas, de CO2 relacionadas con fenómenos urbanos, tales como edificios residenciales, edificios de uso comercial, obviamente transporte, residuos y materiales de construcción. Si a esto le sumamos la posibilidad que tienen las ciudades de transicionar en consolidación con las políticas a nivel nacional a una descarbonización de la matriz energética a nivel nacional, pues seguramente estaríamos en un escenario en donde podríamos aún más garantizar un escenario de reducción de emisiones, inclusive cero emisiones hacia 2050. Creemos que pensar en ciudades cero carbono y pensar en ciudades compactas y limpias, nos permite justamente pensar en cómo transformar
nuestros procesos de planeación y orientarlos hacia esquemas de transporte activo, de transporte masivo, de mejor logística de transporte de carga, de eficiencia energética, de descarbonización, como decíamos anteriormente, pero también de usos de suelo mixtos, densidad vivible y desarrollo contiguo. Y obviamente en estos días que estamos viviendo en la actualidad, pues hay muchas de estas cosas que nos empiezan a generar preguntas sobre el cómo y sobre cómo, además de los retos que estamos viviendo, pues la planeación tiene que empezar a pensar también en los nuevos retos derivados del fenómeno de esta pandemia actual y cómo de una u otra forma debemos alinear la planeación hacia esos caminos, y nos encantaría que Eric pudiera hablar un poco de eso. Además de eso, cuando hablamos de instrumentos de planeación en Colombia, y pues nos enmarcamos puntualmente en uno de estos instrumentos que son los planes de ordenamiento territorial, encontramos muchos retos por suplirse todavía. Un primero que tiene que ver con la vigencia de los instrumentos de planeación y con todos los instrumentos que a nivel municipal en Colombia requieren actualizaciones. Entonces, en este sentido y basados en los resultados del programa Postmodernos del Departamento Nacional de Planeación, pues identificamos que el 81% de los planes de ordenamiento territorial no están vigentes ni alineados a la legislación actual a nivel nacional, por lo cual, aun cuando existan, no necesariamente están enfocados en los elementos que consideramos vitales para la planeación. Otra pregunta que nos surge y que nos gustaría pues entender también cómo se está viendo hoy en día en términos de los instrumentos de planeación es cómo territorializar los ODS en Colombia, y frente a esto hemos visto unas iniciativas muy interesantes de la red de ciudades, cómo vamos en términos de pensar en los principales retos urbanos en razón de los objetivos de desarrollo sostenible y pensar cómo la Agenda 2030 puede también orientar los planes de desarrollo a nivel municipal y de pronto garantizar o facilitar nuevos instrumentos que permitan la implementación y el uso de indicadores para medir y monitorear el progreso de los ODS. En este momento estamos pues en una coyuntura, pero aún así los nuevos gobiernos a nivel local están en el proceso de implementar sus correspondientes planes de desarrollo a nivel municipal, y en este sentido pues creemos que es interesante pensar qué va a pasar con todo este proceso de implementación de los planes, y que justamente esta conversación con Eric nos permita entender cuál es el camino que se tienen que surtir y cuáles son los elementos, sobre todo en materia de instrumentos de planeación, que pudieran incorporarse en estos planes y que garantizarían, digamos, una evolución de estos instrumentos de gestión y de planeación hacia mejores ciudades, más limpias, más conectadas y más compactas, pero también enfrentándose a los retos actuales en materia de salud pública. Con eso me encantaría abrir la palabra para que Eric continúe con su presentación y nos cuente un poco más a detalle cómo están los instrumentos de planeación en Colombia y cuáles son los retos que tenemos a nivel nacional y a nivel municipal para pensar en poder tener estas mejores ciudades enfocadas hacia desarrollos de bajo carbono y sobre todo que garanticen la equidad y la distribución de oportunidades en los territorios urbanos. Natalia, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias, Natalia. Efectivamente le damos la palabra a Eric. Únicamente quisiera recordarle a los asistentes que puedan hacer las preguntas a nuestros panelistas a través de la sección de preguntas que puedes encontrar en la parte derecha de su pantalla. Gracias. Muchas gracias por la introducción. Muchísimas gracias por la invitación. Natalia, muchas gracias por la presentación tan interesante. Muy importante este abordaje acerca del tema de las ciudades en temas de cambio climático, y sobre todo la introducción que estamos haciendo a través de este webinar, de unos ciclos de webinars que están sobre todo enfocados en el tema de Colombia como un caso de estudio interesante. No sé si en este momento están viendo mi pantalla. Sí, ya la podemos ver. Perfecto. Entonces voy a ir cerrando aquí unas ventanas y quisiera saber si en este momento pueden ver mi presentación. Sí, así es. Magnífico. Entonces, sin más preámbulos, yo quisiera hacer una introducción aquí al tema a través de una perspectiva de la integración de la planificación del desarrollo urbano con el transporte, la movilidad, como una apuesta acerca de cómo
podemos lograr estas ciudades más compactas, más conectadas, más limpias. Y es, digamos, la apuesta a la que quiero hacer con esta presentación y abrir una discusión al respecto. Voy a hablar básicamente de tres temas. El primero va a ser el tema del desarrollo urbano, los usos del suelo, el transporte y la movilidad como política pública en Colombia, y ver si hay diálogo o no hay diálogo, qué tipos de oportunidades hay a través de unas políticas que se han hecho a lo largo de los últimos años desde el nivel nacional y oportunidades que se dan a nivel local. Luego quiero hablar un poco de los instrumentos. La batería de instrumentos en Colombia es muy extensa y creo que este primer webinar lo que nos va a permitir es generar un inicio a un ejercicio en donde el caso de estudio de Colombia, digamos, en mi opinión, merece varios webinars para que podamos abordar la complejidad y la cantidad de instrumentos y la experiencia colombiana. Entonces, de manera que aquí busco generar un primer ejercicio de aproximación al caso colombiano y finalmente unos retos en donde quiero también abordar el tema de la pandemia del COVID-19 como parte de la discusión que nos plantea la situación actual. Bien, si vamos al tema de urbanización en Colombia, pues el tema de la urbanización en Colombia es muy importante entender que Colombia, a diferencia de muchos países, ha tenido un proceso de urbanización en donde tenemos un proceso en el que no hay una primacía urbana, es decir, si bien tenemos acá la cordillera oriental y el proceso de urbanización a partir de ciudades importantes como Bogotá, tenemos la zona de Medellín y el eje cafetero, que después viene a tener un proceso de urbanización muy fuerte. Tenemos el caso de Cali hacia el Pacífico, tenemos ciudades importantes al suroccidente como Pasto, Popayán, y claramente tenemos un eje muy importante en la costa Caribe. Aquí se empieza a generar un famoso triángulo entre Medellín, Bogotá, Cali, una extensión hacia Venezuela por el eje de Bucaramanga y Cúcuta, el eje entre Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y un eje hacia el sur, comunica con el Ecuador. Lo que quiero que tengan presente es que Colombia, a diferencia de países de América Latina, pues Bogotá tiene una primacía urbana, sí, pero no es la única ciudad que está, digamos, generando una alta concentración de población, y Colombia tiene esa característica especial. Tenemos un país de varias ciudades, de rangos intermedios también, en donde hay una gran oportunidad de aplicar instrumentos, a diferencia digamos, de otros países de la región donde la ciudad capital es, digamos, la que tiene la primacía urbana. Ese es un tema inicial. El segundo tema importante es el tema de la población. Todos sabemos que Colombia ha tenido un proceso rápido de urbanización. Sabemos que para el año 2010 se tenía estimado un 79.35% de la población en el sistema de ciudades, que fue un estudio que hizo el Departamento Nacional de Planeación para estimar no solamente la concentración de la población en ciudades, sino también identificar aglomeraciones urbanas, en donde en el caso de Bogotá tenemos varios municipios gravitando alrededor de la capital. En el caso de Cali igualmente, incluso eso ocurre en el caso de Barranquilla y Cartagena. Empezamos a tener aglomeraciones urbanas que hacen parte del sistema de ciudades, y eso vuelve un poco más complejo el tema acerca de cómo abordar los instrumentos de planificación. Tengamos presente que en el caso colombiano, la autonomía de la definición de los usos del suelo existe a nivel de entidad territorial o municipio, de manera que estas aglomeraciones implican que se requiere una coordinación entre la ciudad núcleo, por ejemplo Bogotá, con municipios vecinos que tienen autonomía en sus planes de ordenamiento territorial, generando un gran reto de coordinación que es muy importante tener en cuenta en estos ejercicios. Pues bien, la apuesta de esta presentación está planteada en esta diapositiva. Aquí ustedes pueden ver en la parte de arriba una línea de tiempo de políticas de desarrollo urbano y usos del suelo en el caso colombiano, y de transporte y movilidad también para el caso colombiano. Me quiero enfocar sobre todo en la parte en la que, digamos, desde el año 89 empiezan a aparecer instrumentos en Colombia
para el tema del desarrollo urbano. Esa fue la ley novena de 1989 de reforma urbana, que luego en el año 97 se adopta la ley 388, muy conocida en la región de América Latina por la batería de instrumentos que logra incorporar, incluyendo obviamente pues la complejidad de garantizar el derecho a la vivienda que establece la Constitución Política en Colombia, o por ejemplo la participación en plusvalías, que ha sido un ejercicio muy interesante, del cual voy a hablar más adelante, y el instrumento principal que se da acá es el de los planes de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial está diseñado para 3 periodos de los alcaldes electos. En Colombia hoy en día son 4 años por cada periodo de cada administración, por lo tanto un plan de ordenamiento territorial tiene una vigencia de 12 años. Aquí quiero destacar que para el año 2016, más o menos, se habían cumplido los primeros, digamos, la primera generación de planes de ordenamiento territorial, lo cual llevó a digamos, un proceso en el que tenemos la formulación del programa Postmodernos, que buscó actualizar varios planes de ordenamiento territorial en Colombia con base en lo que se llamó el balance de los POT de primera generación. Allí, digamos, hay una sintonía con la idea de generar un sistema de ciudades. La Política Nacional del Sistema de Ciudades, ahorita voy a hablar un poco más de eso, se enfoca sobre todo en el tema de la productividad, desarrollo económico y la conectividad entre las aglomeraciones. Ahora, si miramos el ejercicio en el caso del transporte y la movilidad, tenemos digamos, el Código Nacional de Tránsito en el 2002 es muy importante porque allí se logra establecer una serie de lineamientos, sobre todo en términos de seguridad vial, para atender temas relacionados con regulación de vehículos, entre otras cosas que permitieron una reducción del número de fatalidades en Colombia significativo, una norma importante en la historia. En el 2003 tenemos la Política Nacional de Transporte Urbano Masivo, que se inspira en la experiencia de Transmilenio en Bogotá. Recordemos que Transmilenio inicia en el año 2000-2001 su operación en Bogotá. Eso inspira esta política nacional de los sistemas integrados de transporte masivo o de buses de tránsito rápido, BRTs, que arranca incluso antes del año 2006, cuando se logra establecer la herramienta de los planes maestros de movilidad como un requisito de los municipios. Entonces veamos que aquí hay una diferencia importante entre el instrumento principal, que es el POT para usos del suelo, y el instrumento principal para transporte y movilidad, que es el año 2006. También importante tener en cuenta el giro conceptual que existe en el país. Al hablar de movilidad estamos hablando también de movilidad activa. Y finalmente, pues aquí esto lleva a una implementación de políticas del sistema de transporte masivo. Ha tenido una serie digamos, de picos importantes. En el 2018-2019 todavía hay muchos municipios en Colombia que no tienen plan maestro de movilidad, pero hay unos como Bogotá que ya están haciendo su nuevo plan maestro de movilidad, año 2019 en el caso de Bogotá, y a su vez el POT para la ciudad de Bogotá está siendo actualizado. Bien, entonces con ese, digamos, inicio, quería hacer énfasis en 2 cosas. Si ustedes miran el tema de la línea de tiempo en cuanto a los COMPES, que son los documentos de política aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que es básicamente el Consejo de Ministros y el presidente o el gabinete, tenemos una serie de saltos importantes en el tema de la política urbana. No me puedo detener por temas de tiempo en todos, pero quiero hacer énfasis en que el primero se enfoca muchísimo en el tema de la participación ciudadana. Luego se abordan temas importantes como los indicadores, poder medir el desarrollo urbano con indicadores. Luego se abordan temas muy específicos, mejoramiento integral de barrios, centros históricos, el tema del espacio público desde una perspectiva muy del déficit y la generación de instrumentos para habilitar. Y finalmente llegan los documentos que tratan de consolidar un sistema de ciudades en donde el enfoque básicamente es trabajar las aglomeraciones y su productividad en términos de reducir tiempos y costos de transacciones y viajes entre las ciudades del país,
y de POT modernos que buscó mejorar la calidad de los POT en los municipios de Colombia. En el caso de la línea de tiempo de transporte y movilidad, quiero hacer énfasis en que ya, como dijimos, hay un gran y fuerte impulso a los sistemas de transporte masivo en Colombia. Existen varios documentos de política, incluso por ciudades. Este AMCO es el área metropolitana de Centro Occidente en Pereira, Eje Cafetero, Cartagena, Barranquilla. Empezaron a implementar estos sistemas de transporte masivo, inspirados en el caso de Bogotá. Y Bogotá ha tenido un foco importante en el tema de las inversiones de transporte masivo, con la primera línea del metro, la posibilidad de hacer un regiotram que conecte Bogotá con trenes de cercanías a los municipios vecinos, y hace poco acaba de salir la Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional. Entonces, la apuesta de esta presentación con esta breve introducción es decirles que tenemos que concebir esta relación desde una manera que es de doble vía. El transporte y la movilidad impactan en el espacio urbano, y el espacio urbano a su vez influye en cómo nos movemos. Y yo quiero hacer un fuerte énfasis en la necesidad de plantear instrumentos que fomenten la equidad, porque todas las mejoras que hacemos en movilidad, inversiones en movilidad, mejoras en tiempos de viaje, tienen un impacto muy importante en el espacio urbano, sobre todo en el tema del desarrollo de los precios del suelo, que pueden llevar a que los habitantes de más bajos ingresos no puedan vivir cerca a donde se hacen ese tipo de mejoras. Y para eso hay instrumentos, que ahorita vamos a hablar de eso, que ayudarían a reducir los efectos no deseados de ese tipo de inversiones. Y también creo que es importante reflexionar acerca del tipo de espacio urbano que tenemos en las ciudades de Colombia, y cómo los instrumentos pueden ayudar a que ese espacio urbano no solamente ayude a la sostenibilidad de la movilidad, sino también a una mejor calidad de vida. Digamos que esta es otra parte de la apuesta que quiero hacer aquí con la presentación. Pues de aquí son dos conceptos muy importantes que quiero que tengamos presentes: accesibilidad y movilidad. Pues la accesibilidad es, en términos básicos, la posibilidad que yo tengo como usuario de llegar a muchos destinos y tener una amplia oferta de opciones en transporte para llegar a esos destinos. Y la movilidad pues se refiere a la habilidad que tiene una persona para llegar a los destinos de interés. Digamos, importante tener en cuenta en términos de equidad que si la persona tiene un mayor nivel de ingreso, por lo general puede resolver su problema de movilidad más fácil que una persona de bajo ingreso. Un ejemplo en Bogotá es que una persona de bajos ingresos tiene que hacer muchos transbordos para poder llegar a su destino final. Es un tema importante a tener en cuenta. Yendo aquí con la apuesta de la presentación, mi interés básicamente radica en el tema de cómo los usos del suelo y la forma urbana determinan específicamente cómo nos movemos y a qué tantos accesos, tanta accesibilidad tenemos para llegar a ciertos destinos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si aplicamos instrumentos de planificación, gestión y financiación que existen en la normativa colombiana, ya voy a abordar eso más en detalle, de pronto podemos reducir la necesidad de viajar. De hecho, el teletrabajo que estamos teniendo en este momento debido a la pandemia del coronavirus nos está demostrando que a veces hay ciertos viajes que no son necesarios hacerlos, pero también los instrumentos nos pueden permitir una forma urbana que mejore una accesibilidad local, en donde tengamos muchas oportunidades cerca de donde vivimos, de manera que las ciudades puedan volverse más policéntricas. Las ciudades tienden mucho a ser monocéntricas, y el policentrismo ha sido un paradigma de la planificación urbana que con los instrumentos podemos lograr, entre otras bondades que tienen, como el tema de equidad que ya planteaste. Quiero plantear entonces la relación con dos estudios que hemos hecho. Aquí está el caso de Quito también, que es muy interesante. Aquí lo que hicimos fue analizar en zonas azules, zonas que están servidas por Transmilenio en Bogotá, en color azul, y zonas de control, que son la avenida Boyacá y la avenida 68, en donde no hay Transmilenio. En el caso de Quito, el centro que está servido por el Ecovía, analizamos Quitumbe al sur, una zona servida por el trolebús y otra zona que no está servida por el trolebús, y hacia el norte en la Ofelia comparamos una zona servida por el corredor central norte y por una zona de control cercana que es parecida en características urbanas. Y quiero que vean, aquí queda el link si quieren consultar el artículo, pero quiero que vean cómo las zonas que tienen acceso
o servicio o están servidas por el sistema de transporte masivo, tienden a tener una mayor concentración de área construida que aquellas que son simplemente extensiones. Incluso en el caso de la avenida Boyacá, hacia el norte de Bogotá, fue una expansión de la vía que habilitó muchísimo suelo. La concentración de desarrollo, fíjense ustedes que tiende a ser superior en zonas servidas por transporte masivo porque las personas perciben esto como un gran beneficio. Bien, sigamos adelante. Hay efectos no deseados como este que vemos aquí, y es, antes de que yo haga una inversión en transporte masivo, aquí estaban las futuras de área de influencia, yo puedo tener asentamientos precarios, informales y vivienda social. O cuando ya hago la inversión en transporte masivo, el beneficio de accesibilidad tiene un impacto importante en los precios del suelo que lleva a que la vivienda social tiene la tendencia a estar lejos de esas inversiones. Y eso yo lo llamo la paradoja del desarrollo urbano orientado al transporte, porque paradójicamente hacemos todas estas inversiones de transporte masivo para la gente que son cautivos del transporte público, pero por las dinámicas de los precios del suelo terminan viviendo lejos de estas inversiones. Bien. Esa es una línea de planteamiento que quiero hacer para el webinar. Y la segunda es cómo la forma urbana puede influir en la forma en que nos movemos. Aquí ustedes pueden ver las locales masivos de Curitiba y su mayor densidad, como está planteado aquí en la imagen, a lo largo de los corredores de transporte masivo. La pregunta es eso, si influye o no influye en la cantidad de pasajeros que tenemos en el sistema. Aquí podemos ver que efectivamente mayor densidad poblacional en el caso de Curitiba y lleva un mayor número de pasajeros en el sistema de transporte masivo. Aquí son unos análisis para estaciones sencillas y todas las estaciones con los terminales de Curitiba. Fíjense ustedes que la elasticidad que calculamos, 0.26 para el caso de Curitiba, 0.5 para los portales de Bogotá, son similares a lo que ocurre con sistemas en rieles, incluso trenes de cercanía en Norteamérica, lo que quiere decir que sí, la forma urbana y la densidad nos ayudan a que de alguna manera sean más sostenibles los sistemas de transporte masivo. Ahora vamos a hablar de lo que nos plantea la pandemia del coronavirus frente a este tipo de hallazgos en investigación. Y finalmente quiero hablar un poquito del caso de los estudios que hemos hecho también en los portales y en estaciones en América Latina. Aquí se hizo un estudio para 7 ciudades: Guayaquil, Quito, Ciudad de Guatemala, Goiânia, Curitiba, Sao Paulo y Bogotá, identificando lo que ocurre en el área de influencia de las estaciones, digamos en términos del espacio construido, sus características y su influencia en la demanda. Ir un poquito más allá de lo que vimos en Curitiba, no solo densidad poblacional, sino otras características. Y para el webinar quiero resaltar lo siguiente, y es, si yo tengo más usos institucionales a lo largo de los corredores de transporte masivo, puedo esperar mayor demanda, lo cual sugiere que deberíamos ubicar equipamientos a lo largo del transporte masivo para que las personas tengan fácil acceso a los destinos. Y fíjense ustedes acá que el hallazgo nos dice que la vivienda de un solo piso o de 2 pisos baja densidad nos lleva a que haya menos demanda en los sistemas. Esto nos está diciendo que por lo general las personas que deciden vivir en densidades lejos de los centros de actividad no son usuarios del sistema de transporte público, y en el caso de los asentamientos precarios y la vivienda social, lo que estamos encontrando es que casi no hay oferta de vivienda social cerca de las estaciones. Eso es un tema complejo de equidad que ya vamos a conversar y que los instrumentos nos permiten, digamos, atender estas dinámicas de alguna manera. Finalmente quiero hacer énfasis acá en estas tipologías en donde vemos que aquí hay unos casos importantes de formas urbanas con más actividad, con muchas zonas peatonales o con usos institucionales que aumentan la demanda de los sistemas. Bien, entonces pasando a los instrumentos, yo quiero hacer énfasis acá en lo siguiente, y es, quiero decirles que en los minutos que me quedan, que digamos, uno puede cambiar la norma con los instrumentos de un uso, digamos, de solamente un uso en una zona servida por transporte masivo a una zona donde haya mezcla de usos y una mayor intensidad en el desarrollo del suelo, que además, aprovechando el beneficio de accesibilidad de un sistema de transporte masivo, puede generar
que estos desarrollos que ya existen puedan ser parte de lo que sería un futuro desarrollo al lado de la estación y que el beneficio de accesibilidad permita que de pronto uno pueda ofertar al privado la posibilidad de capturar valor por parte del sector público, vendiéndole al sector privado más derechos de construcción, porque estamos en una zona donde el uso puede ser más intenso. Y allí es donde viene el tema de los instrumentos, en donde en Colombia tenemos una gran oportunidad gracias a inversiones que hemos hecho en transporte masivo. Uno, pues obviamente es aprovechar la posibilidad de hacer planes parciales en desarrollos que sean asociados entre públicos y privados, donde el reparto de cargas y beneficios permita aprovechar esos beneficios que pueden generar un desarrollo más intenso por estar al lado de una estación de transporte masivo. Podemos aprovechar instrumentos en el marco de los planes parciales para que de alguna manera los privados puedan negociar usos o licencias de construcción donde capturemos valor. Podemos vender, digamos, bonos por densidad. Esto también puede ser parte de una normativa que no necesariamente hace parte de los planes parciales, pero que sí se puede utilizar a través de instrumentos en donde las estaciones de transporte masivo de alguna manera influyen en lo atractivo que puede ser estar cerca de la estación. Instrumentos nuevos que se están planteando en Colombia, como digamos, el TIF, que es un instrumento que busca capturar a futuro la valorización que puede tener un proyecto, una zona cercana a un proyecto de transporte masivo. Son grandes oportunidades que se nos generan a partir de esto. Entonces aquí viene, digamos, la parte que yo quiero plantearles en el webinar y es, hay una serie de instrumentos y me quiero enfocar en estos 4, que son oportunidades gracias a las inversiones en transporte masivo que se están haciendo en el país o se han hecho. En Bogotá se está pensando hacer un metro elevado que da oportunidades de generar desarrollos, pero inclusivos. Es decir, que de alguna manera logremos generar que la gente de bajos ingresos pueda vivir cerca de esas inversiones o de alguna manera hacer transferencia y transbordos con Transmilenio para acceder a esas inversiones. Medellín ya hizo su sistema masivo metro que ha venido expandiendo y que de hecho hoy en día se ha generado nuevos desarrollos cerca de estaciones. Tenemos todos los sistemas de transporte masivo del país y los cables aéreos que se están haciendo en Bogotá, Medellín y otras ciudades son oportunidades para lograr la oportunidad de hacer planes parciales donde se haga un reajuste de terrenos. El plan parcial en Colombia ha tenido, digamos, una serie de dificultades para ser adelantados en zonas consolidadas, en tratamientos de renovación urbana, y han sido muy buenos para planificar la expansión de las ciudades. Entonces, si pudiéramos buscar la forma de aplicar planes parciales en zonas servidas por transporte masivo, podríamos generar dinámicas de desarrollo de vivienda de interés social cerca de las inversiones de transporte masivo, que eso es un tema prioritario para garantizar ciudades con mayor equidad. 2, el tema de la declaratoria de desarrollo y construcción prioritarios es un instrumento muy interesante en el que Colombia ha liderado a la hora de plantear la necesidad de fomentar más vivienda social en predios que no se están desarrollando. El anuncio de proyecto puede servir para congelar precios antes de las inversiones en transporte masivo y el TIF, como ya expliqué, garantizar la posibilidad de capturar valor de manera anticipada antes de que se haga la inversión. Les quiero plantear y cerrarlos con los retos para que pasemos a las preguntas. El primer reto es articulación regional, el segundo es resolver el tema del nodo o el sitio, la integración modal con los instrumentos, evitar el desplazamiento de la población y finalmente los temas que nos plantea el coronavirus. Entonces, voy a pasar rápidamente por estos. Articulación regional es como el caso de Estocolmo, Curitiba o Copenhague, que podamos garantizar una posibilidad de integrar el territorio a nivel regional y local con instrumentos como los planes parciales o instrumentos que permitan densificar a lo largo de los corredores de transporte masivo. 2, resolver el tema del nodo. Aquí hay una foto de la estación de la calle 100 de Bogotá, donde tenemos un inconveniente grave de accesibilidad por un tema de varios carriles de tráfico mixto. Hay que pensar en estos puntos más que como un nodo para transferencia o tomar el transporte público, como un espacio que podría ser más generoso con el peatón. Ese es un tema importante que podemos resolver con instrumentos. Otro tema muy importante es la integración modal, que hay 2 ejemplos de donde podemos ver que en el caso del portal del 80
tenemos infraestructura para bicicletas y peatones integrado a transporte masivo. En el caso del Portal Norte de Bogotá, con instrumentos se hubiese podido o se podría promover más este tipo de infraestructura. Y finalmente, evitar el desplazamiento. En el caso del Metrocable de Medellín, se han aplicado instrumentos de vivienda de interés social cerca de las estaciones para promover vivienda social cerca de las mejoras en accesibilidad que se han hecho en la ciudad de Medellín. Y finalmente, con el tema de la pandemia, que es un problema que todavía no tenemos claro cómo lo vamos a abordar, pero ya hay discusión, es acerca de, este es un gráfico de los datos de Google, de cómo ha bajado el tema del uso del transporte público en la ciudad de Bogotá, y el tema del distanciamiento social nos plantea unos retos muy grandes en cuanto a cómo vamos a diseñar los espacios públicos y cuáles serían las densidades y qué beneficios tienen las densidades o no a la hora de evitar la propagación de la pandemia. Yo diría que en esos casos la densidad tiene unas ventajas y desventajas que podemos discutir, como por ejemplo el tema de con la densidad yo puedo controlar mejor la pandemia, pero a su vez tengo que determinar las densidades más óptimas para su control y evitar su propagación. Yo cierro acá entonces y dejo para las preguntas y conversación con el público en los siguientes minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eric. Interesante ver cómo se abordan distintos temas, tanto el tema de la conectividad con la movilidad, pero también al mismo tiempo cómo esto impacta los precios del suelo y de la vivienda, y esto pues implica un riesgo de desplazamiento en estas zonas que en Latinoamérica pues el tema de vivienda social, particularmente la vivienda social bien ubicada cerca de estas estaciones de transporte o cerca de los servicios públicos y fuentes de empleo, resulta fundamental, ¿no? Y qué bueno que abres la puerta a la discusión sobre qué es lo que sucederá después de la pandemia, ¿no? Es una oportunidad que se nos pone sobre la mesa, es un gran experimento involuntario en una escala que creo que nadie pudo o había podido imaginar más que en fantasías, y ahorita nos va a generar una serie de datos y de aprendizajes que pueden ayudarnos a replantear los de desarrollo urbano de varias ciudades, ¿no? Tenemos una selección ya de algunas de las preguntas. Le pediría a nuestra ponente Natalia García que nos apoye para responder algunas de estas. Por favor, Natalia. Claro que sí. Pues hay preguntas muy interesantes, pero voy a empezar por una que se refiere a ¿qué sugerencias nos pueden dar para consolidar los instrumentos de planeación en un instrumento único, instrumento marco que facilite la planeación municipal? Digamos, más que hablar de sugerencias, yo creo que hay ya ejemplos interesantes y justamente creo que el planteamiento que hacíamos inicialmente en términos del rol que tiene la política nacional en términos de dar un marco de planeación y de poder un poco pensar en los temas de forma integral, como decía Eric, o sea, no planear ni pensar en que tenemos que producir 500 instrumentos de planeación, uno para cada tema, como se veía un poco en esa línea de tiempo de la evolución de políticas, tanto en transporte como en planeación, y sacar una cantidad de COMPES también, es decir, de documentos de política en esa línea, sino pensar en que realmente los gobiernos nacionales tienen un rol de consolidación y de simplificación un poco de las reglas de juego para que los municipios tengan mejores herramientas a nivel nacional para empezar a consolidar desde su contexto y desde su realidad local, porque ese es el otro tema que se vuelve también clave, y es pues entender que pensar en instrumentos de planeación que cumplan todos con los mismos criterios es un gran reto si las reglas de juego a nivel nacional o de la legislación son demasiado complejas. Entonces yo diría que ahí pues un primer planteamiento sería pensar en una simplificación de lo que existe actualmente, en primer lugar,
y de pensar en, no tanto en instrumentos marcos, sino en consolidar las reglas del juego para los municipios y sobre todo pensar también en reperfilar los principios, como decíamos al principio, no solo a las ODS, sino a los acuerdos de carácter internacional en términos de mitigación y de adaptación al cambio climático, en donde deberíamos empezar a pensar cómo hablamos de medio ambiente, de movilidad y de desarrollo urbano desde un solo frente y no desde diferentes frentes. Esa sería como la respuesta general a esa pregunta y eso cubre algunas otras, pero Eric, te dejo para que si quieres cubras algunas de las que te plantean a ti y después complemento. Natalia, muchas gracias. Aquí nos están preguntando en el webinar que cómo hizo Colombia para ser referente en temas de planificación territorial. Yo pensaría que Colombia llega a ser referente por lo que está en la línea de tiempo acá, de lograr primero un salto en reforma urbana. Todos los países deben, en mi opinión, hacer una reforma urbana. Se habla mucho de reforma rural en América Latina desde el siglo pasado, pero reforma urbana es muy importante, paso 1. Y paso 2, que esa reforma urbana se vuelva luego ley de desarrollo territorial, en donde después eso desencadena una serie de políticas, documentos y apuestas, e incluso la ley orgánica de ordenamiento territorial, que es otro tema muchísimo más amplio, digamos, permiten que Colombia se vuelva referentes el hecho de contar con esa ley que le da una batería de instrumentos y una oportunidad de experimentación a los municipios. Nos preguntan que si tenemos información acerca de cómo las políticas contemplan temas de migraciones afectados por la pandemia. Digamos, si las personas viajan migran de la ciudad, del campo a la ciudad. Yo creo que esas son preguntas que están por responder. Muy importante tener en cuenta que en el caso colombiano, de todas formas, se ha tratado de responder a una dinámica de urbanización que ha estado asociado al tema del conflicto armado. Todavía no hay, digamos, claridad, eso es un debate, de si el conflicto armado impulsó o no la urbanización de manera, digamos, consistente, pero lo que sí sabemos es que, digamos, los planes de ordenamiento territorial y todas las políticas que vinieron después, desde la ley del 88, han buscado satisfacer el tema del crecimiento urbano, que en el caso colombiano hay varios estudios, muchas ciudades crecieron aproximadamente el 50% de ellas a través de desarrollos informales. Entonces, lo que han hecho los POT y las, digamos, políticas es tratar de responder con la prevención o con el tratamiento de mejoramiento. El mejoramiento integral de barrios es una respuesta a esos barrios informales que han sido objeto de mejoramiento, y también han habido instrumentos que buscan prevenir la formación de nuevos asentamientos con planes masivos de vivienda, que también tienen una serie de consecuencias complejas, como por ejemplo localizar la vivienda social en periferia. Nos preguntan que cómo se beneficia el turismo de la política urbana nacional. El tema del turismo ha sido abordado, por un lado, en el tema de los centros históricos, que es una política nacional que ha impulsado fuertemente centros históricos como el de Cartagena, para volver, digamos, el centro histórico la posibilidad de ser un centro atractivo y sostenible. Allí se han aplicado instrumentos para mejorar espacio público y por consiguiente evitar el deterioro de los centros históricos, y también pues buscar de alguna manera evitar efectos no deseados como la posible llegada de personas que compran, digamos, viviendas de bajo costo deterioradas en centros históricos y las valorizan para tener una ganancia allí compleja. Nos decían que cómo se supone que tener 886 POT no vigentes, como están enfrentando ese reto. Y Colombia en este momento, a través de POT Modernos, el programa de POT Modernos, está enfrentando el reto de actualizar los POT que no están vigentes, y digamos el balance es que todavía se está tratando de resolver esta situación. Y aquí quiero hacer énfasis en un tema muy importante, y es el de la capacitación. Si tenemos una ley como la 388, pero no capacitamos a nivel local a las personas en instrumentos y en este tipo de batería, digamos, de aproximaciones para la planeación territorial, pues vamos a tener un rezago importante en la capacidad de poder implementar las herramientas. Nos preguntan, digamos... Sí, y yo ahí, Eric, te complementaría diciendo que
pues que una cosa, digamos, es además la vigencia de los instrumentos de planeación como documentos y otra cosa es los retos que se tienen que afrontar respecto de la verdadera aplicación e implementación de los POT, porque si bien POT modernos no está midiendo eficacia de los instrumentos, creo que este es un indicador que podría ser aún más importante y la verdad es que pues la experiencia nos ha mostrado que los retos más grandes están realmente no en redactar y poner digamos, y darle vigencia a un documento de carácter legal, sino en realmente darle efectos reales y que se vea el impacto en la forma en la que las ciudades se están planeando y construyendo o desarrollando. Y creo que ese es el reto realmente más grande por enfrentar y sé que en eso pues el gobierno nacional, como dice Eric, pues tiene que enfocarse en un ejercicio muy fuerte de construcción de capacidad a nivel local y no solamente de construir el marco ideal para que los municipios puedan avanzar hacia un nuevo estado de la planeación de su territorio. Gracias, Natalia. Efectivamente, de hecho, el Ministerio de Vivienda en Colombia ha tenido un plan de asistencia técnica para capacitar municipios en la batería de instrumentos que trae la Ley 388. Nos preguntan que qué debe ser primero entre el POT y el Plan Maestro de Movilidad. Yo pienso que deben ser paralelos. De hecho, Bogotá hoy en día está coordinando ambos. El Plan Maestro de Movilidad de Bogotá 2019 está en coordinación con el Plan de Ordenamiento Territorial y fruto de esa coordinación está generar desarrollos más densos y más compactos en zonas servidas por transporte masivo. Nos preguntan que cómo resolver la paradoja de desarrollo urbano orientado al transporte, digamos en el tema de la posibilidad de generar acceso a suelo para grupos de bajos ingresos. Allí hay que aplicar instrumentos como los que trae la Ley 388, hay que aplicar instrumentos como los planes parciales o el anuncio de proyecto. El plan parcial puede incorporar un porcentaje mínimo de vivienda de interés social obligatorio para que se logre generar vivienda social allí, o el anuncio de proyecto puede congelar los precios del suelo para evitar que la especulación expulse a la población de bajos ingresos de esas zonas. Nos preguntan también cómo trabajar la mezcla de usos del suelo en las estaciones sin llegar a afectar las zonas aledañas en cuanto a, digamos, carga y descarga y uso de vehículos particulares. Muy buena pregunta. También los instrumentos, digamos, desde el POT, permiten coordinar con transporte masivo, estableciendo mínimos o máximos de estacionamientos. En mi opinión, los planes de ordenamiento territorial deberían promover muy pocos o casi cero estacionamientos en las zonas servidas por transporte masivo, que es como ocurre en otros países. Obviamente se necesita que el transporte masivo sea de altísima calidad para que alguien esté dispuesto a vivir sin vehículo al lado de una estación. Aquí preguntan sobre la disminución de la capacidad del sistema de transporte masivo y su sostenibilidad financiera en el tiempo. Sí, digamos, hoy en día ahora tenemos dos retos, porque estaba el reto de las personas que preferían usar la motocicleta o el transporte informal y cada vez menos usuarios en el transporte masivo, y ahora tenemos la pandemia del coronavirus planteando el reto de que ya la gente no va a querer estar en transporte masivo porque la distancia con los demás usuarios va a ser muy pequeña. Ahí el gran reto es, por un lado, para resolver el tema del transporte, digamos, particular en competencia con el transporte público, necesitamos que el transporte masivo sea de altísima calidad, por un lado, y dos, que las personas puedan vivir cerca a las zonas servidas por ese transporte masivo. Y por el lado de la pandemia, yo creo que lo que se está planteando hoy en día, muy interesante, de generar corredores de transporte y movilidad activa, paralelos a los sistemas de transporte masivo, una excelente respuesta, porque si bajamos y acabamos en un momento dado con la cuarentena, de pronto la gente va a salir explosivamente a usar motocicletas y vehículos particulares para tener mayor distanciamiento social. En mi opinión sería mejor darle prioridad al tráfico, los carriles de tráfico mixto, darle prioridad a las bicicletas. Y preguntan cuáles son los retos para darle una visión de estado a los instrumentos de planeación, en vez de que se ajuste cada periodo con cada POT. En Bogotá ha cambiado el foco en 3 administraciones. Sí, ahí el tema, pues yo creo que es básicamente que de alguna forma la política nacional, que es lo que se está planteando, digamos, en el sistema de ciudades, o las políticas, digamos, que yo mencionaba hace un momento, aquí, de los documentos COPES, brinden lineamientos que efectivamente sean aplicados y complementados por los municipios a nivel local,
Y dos, pues digamos, ya para cerrar, sé que el tiempo se nos agota, es muy importante que los POT, los planes de ordenamiento territorial, sean un contrato social. Esa es una apuesta muy interesante que está haciendo hoy en día la alcaldesa Claudia López. Ella dice, el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo del distrito deben ser unos contratos sociales en donde la sociedad en su conjunto tome una decisión de largo plazo y que efectivamente esa sea la decisión y la participación ciudadana es la que garantiza eso. Entonces, mi sugerencia en esos casos es a mayor participación ciudadana, mayor empoderamiento de la ciudadanía por parte de la ciudadanía de los instrumentos y por consiguiente mayor control y verificación para su implementación, de manera que esos contratos sociales, acuerdos sociales, se puedan mantener en el tiempo por más de una administración. Muchísimas gracias, Eric. Muchas gracias, Natalia. Tenemos el tiempo muy justo, a 1 hora. Vamos a tener que interrumpir esta parte de las preguntas, pero con mucho gusto nosotros compartimos las preguntas con los ponentes para que en la medida de lo posible nos puedan apoyar a darles respuesta. Agradecemos nuevamente a los ponentes por compartir este tiempo y sus conocimientos. Y cerramos esta sesión agradeciendo también a todos nuestros asistentes, pero no sin antes invitarlos a ver la convocatoria que tenemos en priceforcities.org. Estamos buscando a estos proyectos transformadores de la vida urbana en el mundo, en México, en Latinoamérica, en Colombia, que puedan inspirar a otros creadores de cambios urbanos en todo el mundo y destacando estas iniciativas pioneras, contando con las historias impactantes de transformación urbana sostenible. Pueden encontrar más información sobre la convocatoria en priceforcities.org. Y por favor, de una vez aprovechamos, esta sesión se está grabando, se subirá en los próximos días a el canal de YouTube de WRI Ciudades. Ustedes recibirán un correo al cierre de esta sesión con el link en donde podrán encontrar la información y finalmente los invitamos a participar en nuestro próximo seminario en línea que será en 2 semanas. Recuerden que estas transmisiones son los jueves a las 10 de la mañana cada 2 semanas, es decir, una sí y una no. Nuestro siguiente tema va a ser enfocado a la movilidad empresarial y escolar, pero sobre todo con un énfasis en lo que comentábamos hace rato, cómo cambia, cómo esta cuarentena y estas restricciones en la movilidad nos invitan a repensar cómo vivimos y cómo movemos en nuestra ciudad. Esa presentación está a cargo de Iván de la Lanza, gerente de movilidad activa de WRI México. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para ver el link de registro y de cualquier forma recibirán un correo de invitación en sus correos registrados. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros ponentes, muchísimas gracias a nuestros asistentes. Natalia, Eric, ¿quisieran dar un mensaje final, por favor? Bueno, yo, antes de darle la palabra a Natalia, darle las gracias a ustedes por la oportunidad. Encantado de haber podido interactuar con tantas personas de la región de América Latina y deseándoles lo mejor en estos tiempos tan difíciles de cuarentena y aislamiento. Muy buena salud para todos. Muchas gracias. Igual por este lado, deseo que todos estén en casa y cuidándose y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Nosotros nos despedimos de la transmisión.